revelado, la increíble historia de una mendiga mecánica que transformó la risa en admiración en un vecindario bullicioso de una ciudad latinoamericana. Doña Rosa, con su cabello canoso ondeando como banderas de lucha, era la verdadera reina de las sonrisas. A sus casi 70 años, arrastraba su pequeña caja de herramientas, siempre lista para devolver la alegría a los niños que la rodeaban. A los ojos de muchos, era solo una mendiga, pero para los más pequeños, Doña Rosa era un tesoro. Con manos mágicas que parecían conocer el lenguaje de los juguetes rotos, podía resucitar un carro de carreras desgastado o darle una nueva vida a una muñeca de trapo con un par de puntadas amorosas. Sus historias estaban llenas de aventuras que les hacía creer en lo imposible, llenando el aire con risas y sueños. La vida vibrante del barrio estaba impregnada de aromas a comida casera, desde tacos de carne asada hasta arepas recién hechas. Risas y gritos de alegría de los niños resonaban en cada esquina, creando un cocido de felicidad colectiva. Pero en ese edén de colores y risas, también había sombras de prejuicio. Algunos adultos, cegados por su propia historia y orgullo, la veían como un símbolo de desecho, una mendiga sin valor. Sin embargo, en el corazón de Doña Rosa no existía espacio para la resignación, solo para el amor que recibía y el deseo de ser vista con dignidad. Cuando la comunidad decidió organizar un concurso de talentos para salvar su centro comunitario, donde tantos sueños habían nacido, Doña Rosa sintió un cosquilleo en su alma. La idea de crear una obra de arte con los juguetes que había reparado la iluminó. A medida que compartía su idea con los adultos, el eco de las burlas y el menosprecio resonó más fuerte que nunca. Sin embargo, la fe inquebrantable de los niños la energizaba. Ellos, con sus miradas brillantes y risas contagiosas, le recordaron que su trabajo tenía valor. Con cada rayo de sol que iluminaba su taller, Doña Rosa se sumergía en su proyecto, sintiendo el amor de esos pequeños que la adoraban. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, el regreso de un antiguo vecino, un empresario exitoso, complicó las cosas. Al descubrir el talento oculto de Doña Rosa, se ofreció a ayudarla, pero su decisión removió viejas heridas en la comunidad. Rencores y diferencias frente a la dignidad y la lucha de Doña Rosa comenzaban a salir a la luz, y las tensiones entre los adultos aumentaban, dejando una atmósfera de incertidumbre. La fecha del concurso se acercaba, y la carga de emociones crecía en Doña Rosa. ¿Podría realmente superar el desprecio que algunos habían mostrado hacia ella? En el clímax de su creación, un destello de esperanza resplandeció en su corazón. Pero cuando llegó el día del evento, las miradas de los presentes y murmullos de rechazo se hicieron casi palpables. Todo parecía desmoronarse, hasta que ella subió al escenario, su creación brillando como un faro de esperanza. Al mismo tiempo, su hija perdida apareció en la multitud, llevándole de vuelta a un pasado no resuelto. Las emociones estaban a flor de piel. La pregunta ferviente surgía en el aire: ¿podría el reencuentro llevar a la sanación familiar, al mismo tiempo, cambiar la percepción de la comunidad sobre la auténtica Doña Rosa? El tiempo se detuvo, y todos contenían la respiración, ansiosos por saber lo que vendría. El corazón de Doña Rosa latía con fuerza, una sinfonía de emociones que resonaba en su pecho mientras miraba hacia el público. La vida, con sus giros y revueltas, se había acumulado en ese instante. Las sonrisas de los niños que la adoraban, el roce de las manos de su hija perdida en el aire y los murmullos desconfiados de algunos adultos mezclaban su historia personal con la de la comunidad. Cualquier paso en falso podría hacer que todo se desmoronara. Cuando cerró los ojos, el murmuro del público se transformó en un mar de recuerdos. Recordó los días en los que su hija, pequeña y curiosa, la miraba con admiración mientras ella reparaba un viejo tren de juguete, turnándose en contar historias que mezclaban magia y realidad. La risa de aquella niña, ahora un eco lejano, brillaba en su memoria como una estrella en la noche. Era más que una simple máquina con sueños y miedos, era el alma de una madre que nunca había dejado de buscarla. De repente, la voz de Doña Rosa hizo eco en el silencio, clara y serena. Hoy, no solo vengo a mostrar lo que mis manos pueden hacer, sino a compartir con ustedes la fuerza del amor que une a nuestras familias y comunidades. Las palabras,
cargadas de sentimiento, hicieron que muchos en el público contuvieran la respiración, incluso aquellos que alguna vez la miraron con desdén al comenzar su presentación. Doña Rosa mostró su obra, una hermosa escultura hecha de juguetes reparados que formaban un árbol frondoso. Cada rama representaba un sueño, cada hoja, una historia de amor y esperanza. Se iluminaba con luces de colores que parpadeaban suavemente. Mientras el público la observaba asombrado, les habló de cada juguete, de cómo esos objetos, considerados desechos por otros, llevaban consigo un pasado lleno de risas y juegos. Los rostros de algunos adultos comenzaron a transformarse. El desprecio se desvanecía y en su lugar empezaron a surgir sonrisas. ¿Podría esta mendiga, tan subestimada, ser la portadora de una lección tan profunda? El niño que había encontrado un carro de carreras destrozado se levantó del asiento y aplaudió. Uno por uno, siguieron otros niños, sus ojos brillando con esperanza. Pero no todo era perfecto. En medio de la ovación, un grupo de adultos, el mismo que había burlado de ella, comenzó a murmurar entre sí, cocinando su rencor a fuego lento. La hija de Doña Rosa, que había estado observando desde la multitud, sintió una punzada en su corazón. Sin embargo, vio una pequeña chica, que se acercó y le tomó la mano, dándole valor para que su madre siguiera adelante. Mientras la presentación llegaba a su culminación, un sentimiento de unidad emergía en el aire. Por fin, la comunidad comenzaba a ver a Doña Rosa no como una mendiga, sino como una artista, como un símbolo de resiliencia. Pero antes de concluir, miró a su hija con lágrimas en los ojos. «¿Estás aquí para quedarte?». La pregunta salió de su boca como un susurro cargado de esperanza. Las miradas se concentraron en la joven, quien quedó paralizada por la emoción. ¿Respondería? ¿Estos lazos se podrían tejer nuevamente después de tanto dolor? El silencio era intenso, un momento que podría cambiar sus vidas para siempre. La multitud esperaba, llenos de expectativa. ¿Se curaría la herida del pasado de Doña Rosa o todo volvería a desmoronarse? La tensión se palpaba en el aire, y la respuesta que todos deseaban escuchar estaba justo al alcance. La joven, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió el peso de las miradas sobre ella. En su interior, una tormenta de emociones se desataba. Desde la distancia, había observado la lucha de su madre, no solo para sobrevivir, sino para hacer brillar el arte nacido de desechos. Pero su propia experiencia estaba teñida de dolor, de rencor por la ausencia y el abandono. Los murmullos del público parecían estar en sus oídos como un eco lejano. «Estás aquí para quedarte», resonaba una y otra vez. No sabía cómo responder. Las palabras se atascaban en su garganta mientras su madre, con unos ojos que reflejaban años de lucha, le transmitía todo el amor que había acumulado. «No puedo», murmulló, pero la pequeña mano que aún sostenía a la niña a su lado la apretó con fuerza. «Si puedes», pareció decirle sin palabras. La valentía del gesto encendió una chispa en su corazón. «Estoy aquí, mamá», finalmente se atrevió a decir, sintiéndose más fuerte de lo que jamás se había imaginado. Justo en ese instante, el público contuvo la respiración, y en su silencio, se sentía una conexión intensa con la mujer que estuvo al borde de la desesperación. Las lágrimas surcaban el rostro de Doña Rosa, y por un momento, el mundo pareció congelarse. Las sonrisas de los niños brillaban como luces encendidas, y el calar de las voces adultas se transformó en un rugido de aceptación. Lo que había ocurrido no solo era una declaración de amor entre madre e hija, era una promesa de restauración y unión familiar. Sin embargo, en la esquina, la sombra de un viejo conocido surgió. Era el hombre que había menospreciado el trabajo de Doña Rosa y que nunca había perdido una oportunidad de lanzarle miradas de desprecio. Su rostro era una tormenta de emociones, la frustración por tener que ver a esa mujer prosperar lo consumía. Sin embargo, en su interior comenzaba a brotar un sentimiento de duda. Mientras la multitud aplaudía, él se acercó, empujando a quienes se interponían en su camino. ¿Quién te crees, Rosa? ¿Ahora eres buena para ser parte de nuestra comunidad? Su voz era mordaz, como un cuchillo afilado. La alegría instantánea que había llenado el lugar se tornó pesada. La mayoría prefirió ignorarlo, pero la tensión aérea era palpable. Doña Rosa, sin embargo, se mantuvo firme. Soy quien soy, porque nunca dejé de intentar. Lo que importa aquí no son mis errores, sino cómo nos levantamos juntos. Esperó, esperando que el mismo hombre, por un momento, se ruborizara. «Eso no es suficiente», exclamó él, más desafiante que nunca.
¿Qué has hecho por nosotros, Rosa? Solo eres una mendiga. El frío de su desprecio caló hondo, pero en lugar de dejar caer su ánimo, su madre respiró profundamente. Justo antes de que pudiera contestar, un chico pequeño en el público se levantó. «Es nuestra mendiga», gritó con toda su fuerza, y las palabras resonaron. Ese gesto sencillo desató una ola de aplausos, y los murmullos comenzaron a transformarse en gritos de apoyo. El chico lo sabía, para él, Doña Rosa era más que solo una artista, era un faro de esperanza, pero cuando la multitud comenzó a unirse y la voz del hombre se vio sacudida por el clamor colectivo, una chispa de furia se encendió en su corazón. «Esto no ha terminado, Rosa», murmuró entre dientes antes de desvanecerse entre la multitud, dejando una duda flotante en el aire. Mientras tanto, Doña Rosa y su hija se abrazaron, pero el eco de la confrontación aún resonaba en el ambiente, como un tambor de guerra. La comunidad había pasado de la admiración a la tensión en un solo segundo, y todos se preguntaban, ¿qué pasaría si el pasado volvían a alcanzarlos de nuevo? Esa noche, mientras las luces del árbol de juguetes brillaban a su alrededor, el miedo de la confrontación y el poder de su amor se entrelazaban, creando un silencio que presagiaba un nuevo desafío. ¿Lograrán Doña Rosa y su hija construir un futuro juntos en medio de las sombras de su pasado? La respuesta comenzaba a gestarse, como un nuevo amanecer tras una tormenta. La noche decorada por el brillo de las luces era engañosa. Afuera, la brisa soplaba con una fuerza diferente, un indicio de que el cambio estaba cerca. Doña Rosa, abrazada a su hija, sintió que el peso de la comunidad recaía sobre sus hombros. Las sonrisas de aceptación se habían mezclado con la inquietud por un futuro incierto. Mientras caminaban de regreso a casa, un silencio denso las acompañaba. La niña soñadora miraba a su madre, buscando respuestas en su rostro marcado por la lucha. «Mamá, ¿por qué siempre hay quienes quieren apagar la luz de los demás?» La inocencia en su voz hizo que el corazón de Rosa se rompiera un poco más. «No lo sé, mi vida», respondió con suavidad, abrazándola aún más. «Pero lo que importa es que somos fuertes juntas. Y siempre habrá quien quiera hacernos dudar, pero debemos seguir. La luz siempre encontrará su camino». Al llegar a casa, la lámpara de la cocina parpadeaba como si supiera que cada rayo de luz contaba. Rosa se sentó en la mesa, examinando las obras de arte que habían estado apiladas durante semanas, esculturas de papel, figuras hechas con chatarra, y algunos cuadros que ella había pintado en noches insomnes. Había creado su mundo a partir de desechos, y eso significaba todo para ella. Mientras limpiaba, su mente viajaba a aquel hombre que interrumpió su momento de gloria. ¿Quién era él para juzgarla? ¿Por qué esas voces llenas de odio parecían tener más poder que las de amor y aceptación que resonaban en el corazón de la comunidad? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Pero era difícil. Esa noche, las sombras de su pasado parecían más alargadas. Su hija comenzó a dibujar en la mesa con un lápiz, sus trazos eran suaves y llenos de vida. «Mira, mamá, estoy creando un faro. Como el de nuestra historia. ¿Ves? Así siempre habrá luz para quienes estén perdidos». Rosa se detuvo a observar. La imaginación de la niña era un puente hacia la esperanza. Un golpe en la puerta hizo que el corazón de Rosa se detuviera. ¿Quién podría ser a esa hora? Miró a su hija con preocupación. «Espera aquí», dijo mientras se acercaba con cautela. Al abrir, se encontró con varias caras de vecinos que habían compartido ese momento doloroso y hermoso. Habían venido a apoyarla, a ofrecer su ayuda. Ella se sintió abrumada. «Nosotros creemos en ti, Rosa. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario», dijo Miguel, un hombre de la comunidad que siempre había admirado su trabajo. Doña Rosa sintió que las lágrimas brotaban de nuevo. Se atrevió a sonreír. «Gracias. Juntos podemos hacer mucho más». Y no solo sus palabras, sino su propio ser, irradiaban esperanza y unidad. Entonces, una ola de abrazos y palabras cálidas la envolvió, se acabó el miedo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún había miedo. La sombra de aquel hombre la persiguió de nuevo. Esa mañana, en su camino hacia el mercado, un cartel colocado por él amenazaba su sueño. «Rosa nunca será una verdadera artista. No olvides su pasado». La comunidad miró con ojos curiosos, pero Doña Rosa decidió no retroceder. «Lo que dicen no define quién soy», decía en voz baja, mientras avanzaba hacia su puesto.
La presencia de su hija a su lado le otorgaba una fuerza inquebrantable. Pero, ¿cómo enfrentar la próxima confrontación que estaba por venir? La próxima decisión exigiría no solo valentía, sino una fe renovada en el cambio. Mientras el cielo se oscurecía, y las luces de la comunidad comenzaban a brillar una vez más, una figura volvió a aparecer en el horizonte. Alguien que había estado al margen, pero que parecía acercarse con la intención de reescribir su historia. ¿Sería un apoyo o el comienzo de un nuevo conflicto? Doña Rosa contuvo la respiración, sabiendo que las respuestas que buscaba estaban a punto de revelarse. La figura se acercaba lentamente, sus rasgos se volvían más claros a medida que el resplandor de las luces del pueblo iluminaba el camino. Rosa contuvo el aliento al reconocer a Teresa, una mujer de cabello canoso que siempre había estado al lado de quienes más lo necesitaban, abrazando su papel de madre comunitaria. Pero esa noche, su andar parecía estar cargado de un propósito especial. «Mira, mami». «Es Teresa», dijo la voz de la niña, rompiendo el silencio que había llenado el aire. Rosa sintió un pequeño alivio en su corazón, pero la inquietud seguía presente. «Sí, cariño». «Vamos a ver qué quiere», respondió, mientras se acercaba al umbral. Al llegar, Teresa esbozó una sonrisa cálida. «Rosa, sé que este momento es complicado. He escuchado sobre ese cartel, y quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para apoyarte». Doña Rosa sintió el nudo en su pecho aflojarse un poco. «Gracias, Teresa. Pero no sé si puedo hacer esto. Cada vez que creo estar avanzando, el pasado vuelve y me asedia». Teresa la miró a los ojos, llenos de determinación. «El pasado puede ser una sombra pesada, pero también una maestra. ¿Recuerdas la vez que todos ayudamos a construir el comedor para los niños del barrio? Lo hicimos juntos, y salió mejor de lo que esperábamos. Esa unidad, ese amor, es lo que contamos para enfrentar lo que venga». Las palabras de Teresa resonaron en el alma de Rosa. No solo era un simple gesto de apoyo, era un recordatorio poderoso de lo que habían logrado. Se dio cuenta de que el cambio no dependía solo de ella, sino de la comunidad que la rodeaba. «Mamá, me gustaría que dibujaras un faro como el de mi historia. Siempre me ha gustado cómo brillan las luces de los faros en la oscuridad», sugirió su hija, mientras regresaba al comedor lleno de arte. Rosa sonrió, la energía de la niña era contagiosa. «Tienes razón. Vamos a hacer un faro, pero no solo en el papel, sino en la comunidad». Alzó la mirada hacia Teresa. «Podemos crear algo que represente lo que somos, y que muestre que no tenemos miedo». Teresa sonrió, su rostro se iluminó con la chispa de la esperanza. «Sí, un faro que guía a aquellos que se sienten perdidos. Haremos un evento, Rosa. Invitemos a todos. Muéstrales que la verdadera luz viene de la unidad, no de los rumores». Las ideas comenzaron a fluir entre las tres. Mientras a las afueras de su casa, el murmullo de la comunidad crecía con cada minuto, Rosa pudo sentir el fuego de la pasión reavivándose en su interior. Un faro no solo para ella, sino para todos. Mientras planeaban el evento, un nuevo temor hizo eco en su mente. ¿Y si no se presentan? ¿Y si el hombre detrás del cartel decide interrumpir una vez más, o peor? No te preocupes por eso, Rosa. Nunca podremos complacer a todos, pero lo importante es que seremos auténticas. Encuentra fuerza en lo que han creado, y no en lo que podrían decir, respondió Teresa, con una calma que la rodeó como un manto. Con cada palabra, Doña Rosa comenzó a visualizar lo que tenían que hacer: luces brillantes, arte expuesto, gente unida, riendo y sonriendo, todo bajo el faro que su hija había imaginado. La noche que había empezado tan oscura prometía un nuevo amanecer. Pero en el fondo, una voz aún le murmuraba que incluso los grandes cambios necesitaban enfrentar una tormenta. Mientras se preparaban, un rumor se extendió por el pueblo. ¿Te enteraste? El hombre que colocó el cartel quiere interrumpir el evento, y ha prometido hacer que todo fracase. Rosa sintió que la esperanza y el miedo luchaban dentro de ella, creando un tumulto de emociones. La pregunta que resonó en su corazón fue clara: ¿podría realmente enfrentar al hombre que había oscurecido tanto su vida? ¿Y si lo que intentaba construir se desmoronaba antes de nacer? La incertidumbre la abrazó de nuevo, dejando una pregunta suspendida en el aire: ¿sería el faro de luz suficiente para guiarla en la oscuridad que se avecinaba? Rosa no pudo dormir esa noche. Las sombras de sus pensamientos la acosaban, y el murmullo del pueblo se convertía en ecos de sus miedos más profundos. En el cálido refugio de su hogar, su hija dormía tranquila,
ajena a la tormenta emocional que azotaba a su madre. Rosa se sentó en la cocina, las manos temblorosas alrededor de una taza caliente de café. El aroma lo llenaba todo, pero no podía quitarse de la cabeza al hombre del cartel. Su amenaza latente como un trueno en la distancia era un rostro en su memoria, uno que había logrado destruir su confianza y sembrar dudas en su corazón. Recordó sus palabras afiladas, cada rumor que había alimentado para volver a los vecinos en su contra. La rabia comenzó a crecer en su pecho, colisionando con la impotencia que sentía. No más, murmuró para sí misma, apretando la taza con fuerza. Era momento de actuar. Al amanecer, Rosa se levantó decidida. La reunión con Teresa sería fundamental. Sabía que debía prepararse para el evento, pero no solo en lo físico, necesitaba ser fuerte, no solo por ella, sino por su pequeña y por toda la comunidad que confiaba en su proyecto del faro. Cuando llegó al centro comunitario, el bullicio era palpable. Gente de todos lados llegaba con ideas, risas y sobre todo, una chispa de esperanza en sus ojos. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Fue entonces cuando vio a Teresa, organizando a los voluntarios con una energía contagiosa. «Rosa, mira», exclamó Teresa, mientras señalaba un cartel decorativo que los niños habían hecho. «El faro va a ser el corazón de nuestro evento». Se acercó y contempló el dibujo, un faro resplandeciente, lleno de colores vibrantes y rodeado de olas. Cada trazo representaba el amor y la unión de la comunidad. La emoción comenzó a brotar en su interior. «Sí, esto es lo que necesitamos. Así es como vamos a brillar». Mientras las ideas fluían, la atmósfera se convirtió en un hervidero de creatividad. Había talleres de arte, música en vivo y hasta una competencia de narración de historias. Cada propuesta fue más emocionante que la anterior, haciendo que la visión del faro cobrara vida. Rosa comenzó a olvidar un poco sus temores, hasta que escuchó un murmullo familiar que le hizo perder el hilo de sus pensamientos. «¿De verdad crees que el hombre del cartel no vendrá?», un vecino comentaba con voz baja. «Dicen que vendrá a arruinarlo todo». La risa en el aire se convirtió en una pausa incómoda. Las miradas se encontraron, y el temor que había tratado de ahogar revivió. Rosa sintió un nuevo estallido en su pecho, esta vez más feroz. «No podemos dejar que el miedo nos paralice», dijo con voz firme, rompiendo el silencio que había caído sobre el grupo. «Hoy estamos aquí porque queremos ser un faro, no solo para nosotros, sino para los demás. Un faro que no se apague ni por rumores ni por amenazas». Las miradas se encontraron nuevamente, pero esta vez había un brillo diferente en sus ojos. La energía renovada circulaba por el lugar, y muchas manos levantaron el pulgar en señal de apoyo. Rosa sintió que el peso a sus espaldas comenzaba a levantarse. A medida que avanzaban, un conjunto de luces comenzaron a colgarse, iluminando cada rincón del centro comunitario. Rosa notó cómo el corazón de la comunidad latía más fuerte, y la valentía se apoderaba de sus miedos. Cuando la noche finalmente llegó, un aura de celebración envolvía todo. Los preparativos estaban listos, y la gente comenzaba a reunirse en torno al faro que se había levantado con tanto amor y esfuerzo. Pero, justo en medio de la celebración, el aire se tornó pesado cuando una figura familiar se acercó. «¿Te atreves realmente a llevar a cabo esto, Rosa?». La voz retumbó, y todos se dieron la vuelta. Era él. La sombra del hombre del cartel. Un silencio helado se apoderó de la noche. La confrontación tan esperada había llegado, y la tensión era palpable. Rosa sintió que el aire se le escapaba. La pregunta se hizo eco en su mente: ¿tendría el valor de enfrentar al hombre que había traído tanto dolor? La comunidad alrededor de ella contuvo la respiración, esperando su reacción. El desenlace de esta noche podía traer alegría o devastación, y lo que Rosa eligiera, marcaría un nuevo rumbo para todos. El faro de luz que una vez imaginaron estaba a punto de enfrentar su prueba más grande. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo ante las palabras del hombre del cartel. Fue como si de repente el espacio se encogiera y todos los rostros de su comunidad se desvanecieran, dejándola sola en medio de un vacío inmenso. Su mente giraba en un torbellino de emociones, y la rabia se transformó en determinación. «Sí», respondió con la voz potente y clara que jamás pensó que podría pronunciar. «Me atrevo. Este faro representa la esperanza de todos nosotros. Un faro que brillará a pesar de ti y tus palabras envenenadas». El murmullo de la multitud comenzó a crecer. Las voces de la comunidad, quienes habían estado paralizados por el miedo,
empezaron a unirse en un canto de apoyo. Rosa vio a sus vecinos asintiendo, levantando sus manos en señal de solidaridad. Ya no estaban dispuestos a permitir que un solo hombre oscureciera los sueños de tantos. El hombre del cartel frunció el ceño, pero Rosa no se dejó intimidar. Su corazón palpitaba con fuerza, dispuesto a desafiar la sombra que él representaba. ¿Acaso crees que puedes rompernos? ¿Que el miedo puede regresar a nuestras casas? Lo que estamos haciendo aquí es más grande que tú, más fuerte que cualquier secreto que hayas esparcido. Las palabras de Rosa resonaron en el aire, reformulando el ambiente tenso y cargado de duelo. Cada corazón en la multitud parecía latir al unísono, impulsado por la valentía renovada. La figura del hombre comenzó a desdibujarse al mismo tiempo que el murmuro de esperanza crecía. Rosa, alimentada por la energía que la rodeaba, dio un paso al frente. Este es un día de celebración. No solo por el faro, sino por nosotros, por nuestra familia, por nuestra comunidad. Lo que hemos construido aquí es un reflejo de nuestra unión. Nadie tiene el derecho a destruirlo. La emoción se abalanzó sobre ella, y en un instante, una lágrima corrió por su mejilla. Eran lágrimas de lucha, de pasión, y de amor por la comunidad que había despertado en ella un nuevo sentido de pertenencia. A lo lejos, sus ojos se encontraron con los de su hija, quien, aún pequeña, parecía comprender la magnitud del momento. Rosa sintió una oleada de ternura. Quería que su pequeña viviera en un mundo donde el miedo no tuviera poder sobre la libertad. La decisión estaba clara. Si él quiere arruinar esto, tendrá que enfrentarnos a todos. Esta noche iluminaremos nuestro pueblo más que nunca, declaró. La multitud estalló en aplausos y gritos de aliento. Cada uno de sus vecinos se unió en una danza de esperanza, y lo que inició como una celebración se transformó en un acto de resistencia. Sin embargo, la expresión del hombre seguía grave, y a pesar de la unión, había una sombra que persistía entre ellos. La amenaza no había desaparecido, solo se había ocultado momentáneamente ante el coraje colectivo. Rosa sintió una inquietud profunda en su interior. ¿Haría falta más que palabras para mantener su comunidad unida? Mientras la música comenzaba a sonar y la gente empezaba a bailar, ella sintió que la lucha apenas había comenzado. En la lejanía, vio que el hombre del cartel se apartó, pero su sombra parecía proyectarse más grande que nunca. Mientras el faro comenzaba a brillar, iluminando el camino de todos, una pregunta siguió resonando en su mente: ¿qué vendría después de esta noche gloriosa? La risa y el júbilo rodeaban a Rosa, pero la desconfianza seguía acechando. Con el corazón latiendo fuerte, ella sabía que una nueva fase de su historia estaba por comenzar, y el verdadero desafío estaba en el horizonte. Por esto y más, se prometió, mientras el faro iluminaba la noche. Rosa miró el faro destellar en la distancia, su luz parpadeante elevándose hacia las estrellas. Cada destello se sentía como un latido del corazón colectivo de su comunidad. Sin embargo, a medida que la celebración crecía a su alrededor, la inquietud dentro de ella también se intensificaba. Sabía que el hombre del cartel no se rendiría tan fácil. La sombra de su amenaza permanecía sobre ellos, los bailes se desenfrenaban, y las risas llenaban el aire fresco de la noche. La música se entrelazaba con las voces de sus vecinos, creando una melodía de resistencia. Pero en el fondo de su ser, Rosa no podía sacudirse la sensación de que algo acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Se acercó a su hija, que giraba despreocupada entre los adultos. Ver su pequeño rostro iluminarse con sonrisas le ofrecía un breve consuelo. Pero, ¿qué tipo de mundo estaba construyendo para ella? La idea de que las sonrisas pudieran desvanecerse ante la oscuridad le hacía querer protegerla aún más. «Mami», exclamó su hija al notar su mirada preocupada, «mira el farsante de luces, es hermoso». Sus ojos brillaban con inocencia y asombro. Rosa sonrió, pero no tenía en el fondo la seguridad que pretendía transmitir. La música bajó cuando una voz resonó sobre la multitud. Era el hombre del cartel, de pie en un pequeño podio improvisado. Su presencia repentinamente apagó la alegría que se había apoderado del ambiente. Celebrar. Su voz era ácida, escupiendo veneno. Aunque el faro brille esta noche, recordad que la oscuridad siempre vuelve. Venid a reíros ahora, pero pronto pagaréis por desafiarme. Los secretos que esconden vuestras esperanzas serán revelados, y ya no habrá lugar para aquellos que se atreven a soñar. El aire se tornó denso, y un silencio incómodo recorrió a la multitud. El eco de sus palabras reverberaba, instalando un nudo en la garganta de Rosa.
Ella sintió nuevamente ese escalofrío familiar a su espalda. La gente comenzó a murmurar. Algunos mostraban miedo, otros rabia. ¡Silencio! Rosa gritó, sin pensar. La voz de la madre resonó con tal intensidad que todos se volvieron hacia ella. Sus palabras no tienen poder sobre nosotros. Somos más fuertes juntos. Este faro representa no solo luz, sino valentía. No podemos permitirle que nos divida. Se produjeron murmullos de acuerdo, y poco a poco, el ruido de los aplausos volvió a llenar el aire. Pero el hombre del cartel parecía satisfecho. Siempre hay un precio que pagar por tratar de crear luz, dijo, abandonando el podio y desapareciendo entre la multitud. Rosa sintió el frío calar en sus huesos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secretos había ocultado sobre ellos? Fue entonces que una imagen surgió en su mente, pequeñas sombras, rostros conocidos llenos de dolor. Los ecos de sus propios miedos compartidos se entrelazaron con la murmullante multitud. Una vez que la música comenzó nuevamente y la gente comenzó a bailar, intentó disfrutar del momento, pero una inquietud latente persiguió sus pensamientos. La fuerza de su comunidad era evidente, pero ella sabía que el verdadero reto estaba por venir al final de la noche. Mientras las estrellas brillaban intensamente, Rosa permanecía despierta, ante el faro. ¿Qué secretos guardaba su comunidad? ¿Cuánto tiempo podrían mantener esta luz encendida sin desvanecerse en la oscuridad? El reloj marcaba la medianoche y la atmósfera se sentía electrificada. Justo cuando Rosa pensaba que todo había terminado, vio una figura en la distancia, observándola. Era el hombre del cartel, con una sonrisa siniestra en su rostro. Esto apenas comienza, pensó él, mientras se desvanecía entre sombras. Las dudas inundaron la mente de Rosa. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para proteger a su comunidad? ¿Qué sombras vendrían a acecharlos? La promesa de una batalla venidera empezó a formarse en su corazón, y la anticipación creció, sembrando una oscura pero necesaria certidumbre. La lucha por iluminar su futuro apenas estaba comenzando, y el tiempo corría en su contra. Rosa no pudo cerrar los ojos esa noche. Las palabras del hombre del cartel estaban grabadas en su mente, retumbando como un eco incesante. Se sentó en la terraza de su hogar, donde el faro podía verse desde la ventana. La luz seguía brillando, pero la oscuridad parecía extenderse en su pecho, amenazando con devorar cada destello de esperanza. Despertó con el amanecer, el cielo teñido de naranjas y rosas. Algo dentro de ella había cambiado. Con el primer rayo de sol, la determinación la impulsó a levantarse. La comunidad necesitaba un líder, alguien que no solo hablara de valentía, sino que también la mostrara con acciones. Decidida, se dirigió al mercado local. Allí, mientras compraba frutas y verduras frescas, se encontró con sus vecinos. Marta, la anciana que contaba historias de días mejores, la miró con preocupación. «Rosa, ¿estás bien?» Las palabras de ese hombre han dejado huellas. Con una sonrisa en los labios, Rosa respondió: «Estamos aquí, Marta. Y eso es suficiente. Necesitamos unirnos más que nunca. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar». Mientras hablaban, más gente se unió. Todos compartían sus temores, y con cada palabra, Rosa sentía que su propio miedo se diluía. Empezaron a hablar sobre cómo podrían reforzar el faro, asegurarse de que brillara más intensamente, un símbolo de su resistencia. Más tarde, se reunieron en la plaza principal. Rosa organizó un taller para aprender y compartir habilidades. Cada uno traía algo diferente al grupo. El buen carpintero reparó viejas mesas, la modista enseñó a coser banderas que representaran su lucha, y los niños dibujaron murales llenos de color y esperanza. Mientras trabajaban, Rosa se sentía cada vez más satisfecha. Había una chispa en sus corazones, una llama que parecía alimentar la luz del faro. Sin embargo, al caer la tarde, la sombra del hombre del cartel volvía a cernirse sobre ellos. En medio de su alegría, alguien lanzó un grito. «¡Miren!». Desde la lejanía, la figura del hombre apareció de nuevo, esta vez acompañado de un grupo de hombres brutales. La plaza se congeló en un silencio tenso. Los corazones latían con fuerza, y su mera presencia sembraba la desconfianza. ¿De verdad creen que pueden desafiarme?». Su risa rasgó el aire, amenazante y provocativa. «El faro solo es un juguete para mí. Con un chasquido, puedo apagar su luz y sus esperanzas». La oscuridad en su voz hacía naufragar las sonrisas de la gente, pero Rosa no se dejaría intimidar. Se adelantó,
su voz resonó como un tambor valiente. Las luces del faro no son solo nuestras. Son la esperanza de muchos. Así que ven y trata de apagarlas, pero no te olvides que la verdadera resistencia vive en nuestros corazones. Y somos muchos. Los murmullos de acuerdo empezaron a crecer de a poco, como un río que se desborda. La comunidad se agrandó, dispuesta a enfrentarse a la oscuridad. Rosa, aunque sentía el miedo en su pecho, logró transformar esas sombras en coraje. La firmeza en su voz retumbó, y de repente la gente dejó de temer y comenzó a aferrarse a la luz que llevaban consigo. Ante la creciente determinación, el hombre del cartel apretó la mandíbula, una chispa de rabia chisporroteando en sus ojos. Esto no ha terminado, Rosa. Hay mucho más por descubrir, advirtió, mientras sus hombres retrocedían, la sombra aún intacta, pero llevándose consigo un miedo precarizado. A medida que la comunidad respiraba con alivio, Rosa sintió que la lucha estaba lejos de concluir. La verdad, ahora más que nunca, estaba al borde de la revelación. Algo oscuro acechaba en su historia, algo que cada uno de ellos había escondido. ¿Qué secretos podían venirse a la luz y transformar esa lucha en algo aún más significativo? Mientras el sol se ponía en el horizonte, la presión de la noche se cernía nuevamente. Pero esta vez, la comunidad no temía la oscuridad, se preparaba para unir sus fuerzas. El faro brillaba ante ellos, y un nuevo sentido de propósito iluminaba su camino. Rosa cerró los ojos un instante, sintiendo la brisa helada en su piel. Estaba lista, porque sabía que lo peor estaba por venir. Y lo que los secretos revelaran, decidiría el destino de todos. La vigilia apenas comenzaba, y las sombras estaban a punto de desvelarse. La noche había caído en el vecindario, pero la luz del faro seguía iluminando el cielo, como un símbolo de resistencia para todos. La comunidad se había unido más que nunca, cada corazón latiendo al unísono. Pero en el aire pesaba todavía la amenaza del hombre del cartel. Rosa lo sabía, había más secretos por descubrir, más obstáculos que superar. Era hora de enfrentar la verdad de una vez por todas. Mientras caminaba por la plaza, sintió la mirada de sus vecinos, todos esperaban su liderazgo. Se detuvo en el centro, y por un momento, antes de hablar, respiró profundamente, buscando esa chispa de valentía que había brotado en su corazón. Hoy somos más que un grupo de personas luchando por un faro que brilla, comenzó. Hoy somos una familia. Las palabras resonaron en el aire, envolviendo a todos en una calidez compartida. Cada uno de nosotros ha enfrentado sus propias batallas, pero juntos somos invencibles. Alzaron la vista hacia el faro, que parecía más resplandeciente que nunca. Luego, un murmullo recorrió la multitud cuando alguien se acercó. Era Pedro, un viejo conocido que había guardado silencio durante tanto tiempo. Rosa, la oscuridad del hombre del cartel, además de sus palabras, es más profunda de lo que imaginas. La primera vez que se instaló aquí, la voz temblorosa de Pedro no pasó desapercibida, y todos contuvieron la respiración. Cuéntanos, pidió Rosa con suavidad, su mirada alentadora invitándolo a proseguir. Lo que ocurrió con tu negocio y tus sueños es parte de lo que tenemos que enfrentar. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, y el hombre asintió, entrelazando sus manos. Perdí todo lo que amaba por sus falsas promesas. Él me dijo que podía ayudarme a crecer, pero solo lo hizo para robarme mis secretos. Mis ideas. Es un voraz depredador. Y hay más que eso, Rosa, hay cosas que muchos de nosotros hemos callado y que necesita salir a la luz. La multitud murmuró al unísono, comprendiendo que la lucha de Pedro era similar a la de cada uno de ellos. Debemos unir nuestras historias, nuestros secretos, y transformarlos en luz, dijo Rosa, inspirada por la revelación de su vecino. Cada uno de nosotros ha sido víctima de su sombra, pero hoy prometemos no ocultar más nada. A medida que cada voz se unía, se compartieron historias de dolor, decepción y miedo por el hombre del cartel. La historia de doña Ana, que también había visto cómo su negocio se hundía bajo las mentiras de ese hombre. La de Miguel, que temía regresar a su hogar tras perder su forma de vida. Era un torrente de vivencias que delineaban un panorama de sufrimiento, pero también de resiliencia. Mientras compartían sus relatos, el miedo parecía desvanecerse en el aire. Un murmullo de energía comenzó a latir, llevando consigo el deseo de cambiar. Juntos somos fuertes, gritó Miguel. Hoy tomaremos lo que es nuestro. Con cada historia, el faro brillaba más intensamente, y los rostros se iluminaban con una nueva luz. Su comunidad,
con sus corazones unidos, brillaba como nunca antes. Esa misma noche, decidieron organizar un encuentro donde cada historia sería contada, donde cada secreto perdido sería expuesto ante la luz. Así, la comunidad se preparaba para hacer del faro un símbolo de verdad y esperanza. Un lugar donde cada persona pudiera encontrarse a sí misma y sanar las heridas del pasado. Al amanecer, las luces del faro centelleaban, y la atmósfera estaba llena de emoción. Rosa sabía que el camino todavía sería difícil, pero su corazón latía con confianza. La comunidad había dado el primer paso hacia su libertad, y lo que vendría sería nada menos que una revolución de amor, unidad y redención. Justo en ese instante, escucharon un sonido a lo lejos. Era el hombre del cartel, quien decía con desdén: ¿creen que esto puede detenerme? Ustedes no son nada. Con la voz firme, Rosa respondió a su amenaza con una sonrisa que irradiaba fuerza. No estamos definidos por ti. Nuestras historias son más poderosas que tus palabras. Se hizo un silencio tenso, pero esta vez el poder estaba en la comunidad. Ese día comenzó una nueva era, donde el faro, y las luces que brotaban del corazón de cada vecino, nunca más permitirían que la oscuridad dominara. La lucha ya no era solo por los sueños perdidos, sino por un futuro compartido, uno donde jamás las sombras oscurecerían las sonrisas de los niños, y donde el amor ganaría siempre. Rosa y su comunidad avanzaban, dispuestos a enfrentar lo que vendría, unidos como un solo ser. La batalla por sus sueños apenas comenzaba, pero sabían que la victoria estaba cada vez más cerca. No esperes más para ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para acompañarnos en las próximas aventuras que transformarán corazones y vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora y alimenta el algoritmo para que estas historias sigan brillando. Comenta tus reacciones sobre este final y comparte esta historia con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta luz de esperanza. El cambio empieza contigo.